Hoy, en 21 Punto, arquitectura, arquitectos y sus obras, diseño y monumentalidad. ¿Qué lugar ocupa la arquitectura moderna en la sociedad actual? ¿Es la arquitectura una herramienta social o solo tema para arquitectos? Hablamos con Andrés Bail, Juan Sabaj, Alejandro Aravena y Juan Pedro Sabaj para que nos den pistas sobre estas interrogantes. La arquitectura se remonta como experiencia hace aproximadamente 5.000 años, cuando el hombre decidió construir en principio para cobijarse de las inclemencias climáticas. Incluso en el período neolítico, el ser humano primitivo levantaba dólmenes y menires. Un menhir es una piedra alargada colocada verticalmente. Su principal función era rendirle culto al sol. Un dolmen es una construcción megalítica que consiste en 2 o más trozos de piedra en posición vertical y otro trozo de piedra apoyado sobre ellas que servía de cubierta en posición horizontal. Con los edificios puedes tocar a la gente. Lo dijo Charles Edward Jeanneret, también conocido como Le Corbusier. La arquitectura ha sido uno de los pilares fundamentales en la conformación de la sociedad tal y como es. Las formas de las construcciones han ido variando en el tiempo, así como también las necesidades con las que se construían. Motivos religiosos, políticos, eminentemente sociales o estrictamente necesarios para subsistir han ido dando forma sustancial a lo que hoy conocemos como ciudades. Diferentes han sido las estructuras básicas de las construcciones a través de la historia. Sus diseños, la interacción con el entorno, la monumentalidad, entre otros factores, han sido patrones reutilizados a lo largo del tiempo y que cobra relevancia en lo que se conoce como arquitectura moderna. Acerca de estos temas y de la labor del arquitecto en la sociedad actual, hablaremos con el catedrático y arquitecto jefe de la obra Torre Titanium, Andrés Bail. Bueno, la arquitectura nace, a mi juicio, junto con el habitar en la tierra, es decir, tiene que ver con el nacimiento de la civilización, de la cultura, porque la arquitectura es una respuesta a la manera en que habitamos el mundo. A mi juicio, el rol del arquitecto en la sociedad contemporánea es ser un intérprete cultural, es decir, interpretar qué es lo que la sociedad hoy día quiere y cómo la sociedad se quiere ver reflejada en cuanto a su modo de habitar. Y ese, digamos, es fundamentalmente lo que debería generar un arquitecto y a lo que debería apuntar. A mi juicio, la arquitectura moderna debió haberse hablado siempre, es decir, siempre las personas se referían a arquitectura moderna, a la arquitectura que se hacía en ese momento. Me imagino que los griegos, cuando hacían sus templos, para ellos eso era arquitectura moderna. Pero en términos generales yo diría que lo que hoy día más caracteriza la arquitectura moderna, digamos, desde el punto de vista del concepto que habitualmente se maneja en la arquitectura, corresponde al movimiento moderno con la firma de la Carta de Atenas, que es precisamente a comienzos de la década del 30 del siglo XX. Ahora, ese periodo como tal se caracterizó por tener un fuerte desarrollo tanto constructivo, pero también un fuerte desarrollo teórico. De alguna manera esa arquitectura moderna, o sea, el movimiento moderno se caracterizó por ser una explicación racional al fenómeno de la arquitectura y que debía estar acorde a lo que eran los cambios sociales y políticos de ese momento, que fue un periodo, digamos, por lo demás muy efervescente desde ese punto de vista, donde las discusiones ideológicas estaban siempre en el trasfondo. Entonces la arquitectura moderna también surge como una necesidad de entender y de definir una sociedad moderna. Bueno, el proyecto que ustedes están viendo es el edificio Torre Titanium La Portada,
Es un edificio de oficinas de 52 pisos, se emplaza, digamos, como un elemento que agilice y potencia, digamos, lo que es el tráfico y lo que es el paso de las personas, el paso del viento, el paso del agua por este sector. Y de ahí toma esa forma esculpida, esas curvas, digamos, responden precisamente a esa condición de ser un lugar de paso. El edificio donde llega al suelo va a generar una plaza o espacios públicos que corresponden aproximadamente a 3.000 metros cuadrados de espacios para los peatones, para la ciudadanía. El edificio comenzó a construirse a mediados del año 2006 y tenemos previsto que se termine hacia fines del presente año 2009. Es decir, en total son aproximadamente 3 años y medio de construcción y 1 año y medio aproximadamente de lo que fue el desarrollo del proyecto conceptual. Yo creo que el arquitecto tiene que buscar las pistas en la forma en que la gente habita y a su vez proponerle nuevos rumbos a la sociedad. El arquitecto lo que tiene que hacer es proponer. Y bueno, en la medida que esa propuesta tiene asidero, la sociedad lo va a seguir y va de alguna manera a apoyar estas propuestas. A continuación, en 21 Punto Arquitectura, vivienda social en Chile, expansión inmobiliaria y urbanística, Pabellón de Chile en Expo Shanghái 2010, proyecto elemental. En cuanto a la gran expansión inmobiliaria que se ha producido en el último año en Chile y lo que va del 2009, podemos aseverar con cifras entregadas por la Cámara Chilena de la Construcción que en el año 2008 se construyeron en Chile 47.654 edificaciones que corresponden al sector privado, al sector público y a los programas especiales de viviendas implementadas por el gobierno. De esas edificaciones se han vendido 16.341 casas y 24.891 departamentos, quedando un margen porcentual de 13,47% de casas y departamentos sin ser ocupados, generando un superávit de construcciones frente a la escasa demanda por comprar. Sí, actualmente existe una real falencia en lo que a vivienda social se trata, con lo cual nos preguntamos, ¿dónde está la falla en el sistema? La arquitectura es la voluntad de la época traducida a espacio. Lo dijo Mies van der Rohe, arquitecto y diseñador alemán. Yo diría que Chile, en la etapa que está hoy, podemos afirmar de que está en camino de encontrar una identidad propia y un camino propio. Los primeros desarrollos, cuando son incipientes y hay poco interés en la ciudadanía por lo que hacemos los arquitectos, generalmente los aportes arquitectónicos se traducen en ver ideas de afuera, en revisar literatura extranjera, en traer ideas después de algunos viajes. Pero hoy día, en la medida que se ha ido desarrollando la arquitectura y ha habido mucho más trabajo, hay cabida para propuestas nuevas. Y de hecho, nosotros podemos decir que en muchas materias Chile está haciendo aportes muy interesantes, por ejemplo, en la forma como resolver la vivienda social. Yo diría que en Chile estamos recién ahora, se está planteando, se está nuevamente en discusión, poniéndose en discusión sobre la necesidad de una visión, de una mirada de ciudad en términos globales. Ante una pregunta sobre si la legislación favorece o no favorece hoy día el desarrollo de la ciudad o se está actualizada, yo te diría que de frentón no. O sea, el urbanismo chileno está atrasado 70 años, que es la edad más o menos que tiene la legislación que hoy día nos regula. Todo esto tuvo su origen en el año 29, cuando se elaboró la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y desde entonces han habido 2 pequeñas modificaciones, ambas en gobiernos militares, y desde entonces el Estado chileno ha sido incapaz de actualizar la legislación que motiva a las ciudades. De tal manera que uno puede decir que en esos años, unas ciudades pequeñísimas, con un crecimiento muy de a poco, podía tener algún sentido, podía servir para algo, pero hoy día, con unos crecimientos enormes, con las problemáticas del mundo actual, se han quedado absolutamente obsoletas. Entonces uno podría afirmar hoy día que los arquitectos, por ejemplo, no somos los que estamos haciendo las ciudades. Ni siquiera podría precisar quién las hace. Yo diría que prácticamente se están haciendo solas. Aquí hay
en Chile una serie de ministerios que intervienen en algunos aspectos de la ciudad. Por ejemplo, el Ministerio del Transporte tiene que ver con el transporte, el Ministerio de la Vivienda tiene que ver con la vivienda, el Ministerio de Obras Públicas tiene que ver con las vías intercomunales, etc. Ninguno de ellos se coordina entre ellos, ninguno de ellos es capaz de planificar y prever la ciudad en su desarrollo futuro. Cada uno lo hace de su propia perspectiva. Es lo que explica, por ejemplo, los problemas que ha habido con las grandes autopistas que se han hecho, que si bien es cierto, uno las mira en horas que no son horas peak, funcionan bastante bien, pero basta que haya un pequeño tochamiento para que se provoquen verdaderas tragedias al interior de ellas, con dificultades para ingresar y salir, porque no consideraron su inserción en las ciudades, no consideraron el impacto que viene a causar en determinados barrios. Tenemos, yo creo, un récord mundial en Chile, que es una autopista que termina en un semáforo, que es la que atraviesa el Cerro San Cristóbal, y tenemos otras autopistas que en la zona de los barrios periféricos pasa por encima de las casas, y en la zona de los barrios que tienen mayores medios son subterráneas, con una clara discriminación, provocando segregación de barrios, provocando destrucción de ciudad. Nos encontramos con una ciudad que hoy día está creciendo al ritmo de la especulación, está creciendo al ritmo de las necesidades sectoriales, quiero decir, y no existe una visión globalizante de ciudad, no existe una autoridad que se encargue de mirar la ciudad con una mirada futura. Yo diría que este país está atrasado 70 años en la forma como deben ser vistas las ciudades. Hace casi un siglo, en el año 1906, se legisla por primera vez en Chile acerca del asunto de la vivienda social, con la Ley de Habitaciones Obreras, pionera en el ámbito latinoamericano. Las casas fueron tomando forma de acuerdo a las posibilidades del Estado y el ahorro de las personas. Lo que primero fueron poblaciones de la periferia, se transformaron en villas y miniciudades o comunas dentro de la ciudad, potenciando el concepto de subsidio habitacional para satisfacer la demanda de viviendas que, aunque en menor cantidad, la sociedad chilena aún tiene. La arquitectura moderna encuentra sus expresiones más artísticas en intervenciones como la del inglés Richard Wilson, con su obra Turning the Place Over, que fue parte de la Bienal de Liverpool del año 2007. La instalación arquitectónica consiste en una perforación realizada a un edificio, la cual a través de brazos mecánicos se desencaja de la estructura del inmueble para formar una subestructura que se mueve por sí sola, saliendo de su eje y volviendo al mismo, luego de un giro completo fuera de la planta del edificio. Esta obra recuerda mucho a la conceptualidad de artistas como Gordon Matta Clark, que en su afán por ir más allá en la búsqueda arquitectónica, destruían literalmente casas y edificios para cuestionar el real aporte de la arquitectura a la sociedad, entre otros factores. El Premio Pritzker es un galardón que entrega la Fundación Hyatt cada año desde 1979. El premio corresponde a un galardón equivalente a los premios Nobel y se entrega a los arquitectos que a través de sus proyectos y obras demuestren su talento y que a través de sus trabajos contribuyan a la humanidad. Las obras deben ser funcionales, de buena calidad en construcción y que contribuyan al arte de la arquitectura. El premio en sí corresponde a $100.000 y una medalla de bronce. En una sociedad que celebra lo no esencial, la arquitectura puede poner resistencia, puede contrarrestar la pérdida de forma y significado y hablar en su propio lenguaje. Lo dijo Peter Zumthor, ganador del Premio Pritzker 2009. Yo creo que en este momento juega un rol bastante irrelevante. En general los arquitectos tratan problemáticas que le interesan solo a otros arquitectos. Eventualmente hacen proyectos capaces de capturar la atención, de impactar, y el impacto es una especie de sucedáneo a la falta de relevancia y de peso específico de la profesión, de su incapacidad de influir en problemas duros. Por lo tanto, dado que ese es el estado que a mí me parece que en general gobierna la arquitectura, en mi trabajo y dentro del proyecto Elemental específicamente, lo que nos interesaba era poder